Buen día, chicos. El tema de hoy es características y función de las reseñas literarias. Nuestro aprendizaje esperado, identificar la función de las reseñas como recurso para difundir una obra. ¿Qué es una reseña literaria? Bueno, en clases anteriores ya habíamos visto lo que era una reseña, en este caso ya vamos a definir lo que es una reseña literaria. Texto que se resume o describe lo más importante del libro, rescata sus características y hace una recomendación con los aspectos valiosos de la obra. Es decir, nos va a ayudar a determinar si queremos leer esa obra o no. La primera característica que vamos a ver es el título, ya que esto es la primera parte o la primera impresión que le vas a dar a tu lector. Por lo tanto, debe anticipar el contenido de nuestro texto y debe ser corto y atractivo. Pueden colocar el nombre de la novela o el título de la novela, pero debe de contener una frase llamativa para que resulte atractivo para los lectores. En este caso yo les puse dos ejemplos. El primero dice Romeo y Julieta del amor a la muerte. Y el segundo dice Harry Potter, un mundo mágico. Entonces, si observan, pues tiene el título de la novela más una frase que tiene que ver con el contenido del texto y resulta atractivo para el lector. Para continuar con las características de la reseña, yo les voy a colocar aquí, o les coloqué la portada de un libro que se llama Otra vuelta de tuerca, es de Henry James y de la editorial Fontamara. Entonces, esto nos sirve porque la siguiente característica es una introducción o ficha técnica. En este caso, al inicio se nos puede colocar los datos de la novela. Esto puede ser opcional. Lo podemos colocar al inicio o al final. Si lo colocamos al final, pues ya nos iríamos después del título directamente con el desarrollo. Yo les puse aquí pues ya las características de la ficha técnica, que es el nombre del autor, la casa editorial, el título de la obra, el número de páginas y año y lugar de edición. Esto lo pueden encontrar al interior del libro, atrás de la portada que, que viene dentro. En la parte del desarrollo, ¿qué es lo que se coloca? Pues primero una descripción general de la obra a manera de resumen. Posteriormente se describen los aspectos como la descripción de los personajes, el espacio, el contexto, datos del autor, si ustedes quieren, esto puede ser opcional. Es decir, ya como un análisis breve, no se van a extender tanto en este análisis. Por eso les decía, pueden o mencionar a los personajes, o mencionar el espacio, o mencionar el contexto. Esto depende de ustedes porque recuerden que la reseña trata de atraer a los lectores. Entonces, quizá ustedes puedan decir, ay, a mí me encantaron estos personajes y yo creo que con la descripción puedo convencer a la persona de que lo lea, porque le van a parecer interesantes los personajes. O quizá el espacio, pues no sé, pongamos por ejemplo Harry Potter, ¿no? Quizá les parezca atractivo el mundo de la magia, entonces quizá podamos ahí describir un poco. Algo que deben tomar en cuenta y que es muy importante es que no pueden contar el final del libro o el desenlace. Esto se refiere también ustedes saben lo que son los spoilers. Bueno, su reseña no debe contener spoilers, porque si no va a perder el atractivo para el lector. Es decir, si yo ya sé en qué termina la obra, si yo ya sé lo que va a pasar, entonces ya para qué la leo. Y ese no es el propósito. Recuerden, el propósito es que hagan que su lector quiera leer la obra. Entonces, nada de adelantos de cómo se va a resolver el conflicto de la obra o en qué va a terminar. Lo siguiente que se coloca es una crítica u opinión. ¿Vale la pena o no la obra y por qué? Su recomendación, es decir, ¿por qué ustedes recomendarían esa obra? Y aquí pueden incluir también el sentido de la obra, es decir, para qué fue escrita. Quizá para reflexionar, quizá para entender algo. No sé, allí ustedes ya verán cuál es la intención para la que fue escrita la obra y eso puede resultar atractivo a su lector.
Para ello vamos a ver también lo que es el sentido de la obra. La función de las reseñas es emitir una valoración sobre una obra para tratar de ayudar a los lectores a decidir si vale la pena o no leerla. Por eso les decía, tienen que hacerla lo más atractiva posible, lo más llamativa, para que el lector diga, tengo que leerla, quiero saber más de lo que va a pasar. Bien, pasamos al sentido general de la obra. Aquí se va a colocar cuál es el tema. Ustedes van a hacer una fichita sobre esto que después se va a incluir en la reseña, si ustedes quieren. Van a colocar el tema de la obra, qué quiere transmitir el autor o para qué y por qué la escribió, es decir, con qué propósito, qué es lo que quiere el autor, qué me está diciendo. ¿Recuerdan, por ejemplo, los cuentos que leímos sobre la madurez, sobre los niños cómo pasan a esta etapa de madurez? Bueno, ¿cuál creen que fue el sentido de esa obra? Para mí fue el hecho de que tú reflexiones sobre tus acciones y cómo todo eso te va a llevar a un crecimiento. Y quizá eso le pueda servir al lector para interesarse o para querer leerlo. En este caso, pues ustedes van a escribir cuál creen que es el sentido general de esa obra. Bien, las actividades del día de hoy. La primera es describir el sentido general de su obra, es decir, de la que van a elaborar la reseña. Les voy a dejar unos ejemplos de 2 reseñas, entonces hay que leerlos para posteriormente identificar sus características. Ya saben que les dejo las actividades en Edmodo y espero que tengan un excelente día.